amados hermanas y todos aquellos que en esta hora se estén sintonizando aquí en el Facebook Manantial de Vida o en YouTube. Sean todos muy bienvenidos y estoy dichosa que puedo estar en este lugar. Hace tiempo que no estábamos aquí en todos juntos cantando y alabando al Señor, así que espero que así mismo usted esté en su casa gozoso, porque hay alabanza, porque hay cántico, porque aún podemos alabar y exaltar al Señor con libertad. Amén. En estos días les voy a contar una pequeña experiencia. En estos días tuve que hacer algo muy difícil, algo que para mí era una montaña, era difícil. Y yo le dije al Señor, tengo el apoyo de mis hermanos, hay oraciones, todos me están diciendo, Fran, te va a ir bien, tú mantente tranquila, confía en el Señor. Pero dentro de mi oración, yo le dije a Dios, Señor, aunque mis hermanos me aman y estén diciendo que van a orar por mí, yo necesito una palabra. Esa palabra que me va a sostener para poder atravesar esa montaña. Esa palabra que me va a anclar y me va a decir, aquí estás segura, con esta palabra te puedes mover. Y le dije, Señor, si tú no me das una palabra, no me puedo mover. Si tú no me das esa palabra que yo necesito, mientras más camine, y si no camino con esa palabra, va a ser en vano. Así que en esa oración el Señor me respondió y salí victoriosa. ¿Y qué quiero decirte, hermano, hermana, con esto? Que no podemos caminar sin una palabra. En este día, si tú traes una necesidad, si tienes alguna adversidad, si hay algo que necesitas hacer y no sabes cómo, dile en esta hora, Señor, necesito la palabra. Necesito esa palabra que me guía, esa palabra que me ancla, esa palabra que viene a partir todo lo que yo creo que es y que me dice lo que realmente es. Así que en este día, hermano, hermana, toma la palabra y pídele en oración con fe al Señor que pueda hacer lo imposible y que te dé esa palabra que tú necesitas para este día. Amén. Y diciendo todo esto, te voy a invitar, hermano, que tú puedas orar en este día conmigo. Amén. Señor, como te decía al principio, estoy gozosa, estoy dichosa porque puedo compartir con mis hermanos en armonía, porque puedo degustar, Señor, tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y por tu buena palabra. En este día, Señor, pedimos que tú vengas, que el Espíritu Santo venga a abrir, Señor, nuestros corazones, a limpiarlos, a limpiar nuestra mente. Que vengas tú, Señor, a plantar la semilla. Que no sea aquella semilla que quedó en el camino o que creció entre espinos o que se la llevaron los pájaros, sino que sea la palabra, esa semilla que cayó en buena tierra y que germinó. Señor, ven y haya esa tierra en nosotros. Padre, ven a abrir nuestro entendimiento en esta hora. Trae sanidad, trae libertad. Ven a romper cadenas, Señor, por medio de la alabanza, por medio de la palabra. Y no dejes, Señor, no permitas que en este día salgamos igual, que la palabra, esta palabra de poder, venga, Señor, a quebrantar nuestro ser y venga a cambiar aquel camino que iba a la perdición, que nos lleve hacia ti, Padre. En esta hora, Señor, pedimos que seas tú en cada casa, en cada hogar, y seas tú, Señor, por sobre todo reinando en nuestras vidas. Aquí estamos necesitados de ti, diciéndote, ven a mi casa, ven a mi vida, ven y haz tú, Señor, en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a cantar y alabar y decirle al Señor que creemos que no hay nada, absolutamente nada imposible para Él. Amén. Declaren esta hora que para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo
y la fuerza tú me das. Nada es imposible, yo lo creo. Mis ojos se abren, dile al Señor, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, Cristo. Aleluya. Ahí en su casa, aquí en el templo, declare y diga: creo en ti, Señor. Creo en tu palabra, creo en tus milagros. Creo que tú estás aquí junto a mí. Creo que eres tú, Señor, el que día tras día me levanta. Creo que eres tú día tras día el que da palabra. Creo en ti, Señor. Creemos en tu palabra. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Y les voy a compartir aquí una historia, la voy a parafrasear para no leerla completa, pero está en 2 de Crónicas 20 y comienza más o menos desde el 15 por si usted en su casa lo quiere leer. Dice: y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Les cuento que Jerusalén estaba siendo sitiada, estaba siendo atacada por 2 naciones. No tenían cómo ganarles, pero el Señor les dijo esto que acabo de leer: no temas, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Pero ¿sabe cuál fue la clave para que ellos ganaran? Le aviso que vencieron. Fue que el Señor les dijo que comenzaran a adorar, que comenzaran a hacer cántico a Jehová, que no hicieran nada más que eso. Y después de ellos haber hecho eso, dice la palabra: y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir la emboscada entre ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El Señor no pide que nosotros hagamos algo más que adorar, que exaltar y creer que hay un Dios que va delante de su pueblo para vencer. En este tiempo de dificultad, en este tiempo donde todos van en contra de nosotros, de lo que nosotros creemos y de aquella palabra, el Señor nos dice: levanta tus manos y exalta, adora, cree, y sabes tú que hay un Dios que va delante de ti y que la palabra que dijo se cumplirá, porque Él es el que está con nosotros, porque Él es el que va delante de su pueblo y Él es el que vencerá. Aleluya. Vamos a decirle al Señor que Él es por nosotros. Aleluya.
Cristo tiene poder, porque la sangre de Cristo nos ha redimido, porque la sangre de Cristo nos ha venido a ser hijos, y aquellos hijos tienen un Padre que va delante de ellos y que vence todas las batallas, porque en esta hora no estamos solos, porque el infierno no puede prevalecer contra la iglesia, porque nosotros somos aquellos hijos del último tiempo que en esta hora declaramos que Dios es por nosotros y que Dios vencerá. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece y no será movido. En tu nombre, Cristo, caerá el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece y no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré. Resurrección, poder del Rey, me hace vivir, me hace vencer. En tu nombre, Rey, viviré, no moriré, y en las alturas te declararé. Viniste a mí y sano fui. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. Aleluya. En tu nombre, Rey, hoy podemos estar confiados, porque el día que yo temo, en ti confío. En ti, Jehová, en ti, tú, mi guardador, mi torre fuerte, en ti, mi alto refugio, en ti, Señor, confiamos, porque hoy no estamos solos, sino que estamos contigo, Padre, y en medio de este tiempo sabemos que estamos guardados en el hueco de tu mano, porque la palabra dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así estamos, Señor. Declaramos en esta hora que tú estás guardando y tú estás cubriendo. Gracias te damos, Señor. Y aquellos que en esta hora creen y que han confesado en Jesucristo que Él vino a la tierra y que murió por cada uno de nosotros, y que pueden decir: sí, yo creo que Jesús es mi Salvador, han sido hechos hijos de Dios. Y esta alabanza dice: ya no soy un esclavo del temor, sino que soy hijo de Dios. Yo lo declaro, yo creo, y yo canto esta alabanza con convicción, sabiendo que Dios me ha hecho hija y ha quitado el temor de mi vida. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Dile: ya no soy un esclavo del temor, porque yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor,
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Dile al Señor: ya no soy un esclavo del temor, porque yo creo que soy hijo. Yo soy hijo de Dios, un hijo amado. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Santo. Estoy rodeado, no estamos solos, por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras, porque hoy somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, oh, declara, dile al Señor que tú eres tu hijo. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Oh, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. 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 Santo. Y yo solo sé, dígale al Señor, que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Aunque no tenga seguridad de nada, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Dile: yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Esa es mi verdad. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre
Muy buenas tardes, mis amados hermanos de Gualañé. Hoy corresponde el culto de Gualañé y sabemos que lo suspendimos, pero por algo muy precioso, muy tremendo, porque la próxima vez que nos vamos a estar pisando en el templo ya con cerámica. Dios nos ha ya entregado para que podamos seguir hermoseando su casa, así que vale la pena hoy día estar ahí en su casita. Yo sé que hemos tenido un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, hemos apartado también nuestras ofrendas como siempre y estamos listos, preparados para recibir la palabra del Señor. Y sé que Dios hoy día va a hablar a nuestros corazones. Esta palabra compunge el corazón porque es algo fuerte y doloroso. Quizás, no sé si alguien habrá vivido el sentirse, ¿cierto?, en un momento que nos hayan despreciado. Vamos a hablar sobre lo que sucedió cuando Pedro le habla al Señor. Pedro le dice: Señor, por ti yo soy capaz de dar mi vida. Yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Señor, estoy dispuesto aún a poner mi vida por ti. Y el Señor en ese momento sabe que lo que Pedro está diciéndole es una verdad, entre comillas, un gran deseo de su corazón, pero también está viendo que hay que lo que está diciendo en las fuerzas en que él lo dice a través de su fuerza humana, de creerse algo, ¿cierto?, le iba a fallar. Y el Señor le dice, ¿cierto?, ahí le habla a Pedro: antes que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. Vamos a orar porque sé que hemos adorado y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra, que nos hable, que necesitamos que nos enseñe a aprender de las cosas que están en la palabra para que nosotros seamos, ¿cierto?, cuidadosos como servimos al Señor. Señor, estamos delante de tu presencia. Y es un tiempo hermoso cuando nos reunimos, aún, Señor, por medio de las redes. Tú nos enseñaste, Señor, que aún estando en nuestras casas, tu presencia iba a estar con nosotros. Que ahí, Señor, por medio de una pantalla, tú nos visitas y tu Espíritu Santo, Señor, toca nuestros corazones y nos quebrantas y nos visitas, Señor, ahí en nuestros lechos, en nuestras casas, donde estamos, Señor, con una palabra. Durante este tiempo, Señor, de pandemia, estuviste así ministrando, nunca faltó tu palabra. Por lo tanto, este día, Señor, sabemos que aunque no estamos reunidos físicamente en aquel lugar, tu presencia sigue con nosotros. Hemos adorado y queremos recibir de ti. Señor, dispongo mi vida para que tu palabra, Señor, sea como tú la quieres entregar. En el nombre de Jesús, amén. El tema se llama negar a Jesús. Lucas 22:54 dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Aquí vemos que ya Jesús fue tomado, ¿cierto?, por la fuerza, llevado con violencia, y lo conducen a la casa del sacerdote. Pero Pedro, ese hombre que le dice: Señor, yo por ti estoy dispuesto a seguirte hasta el final, aún poner mi vida y dar mi vida, él lo estaba mirando de lejos. Él ya no estaba cerca de él. Él veía lo que estaba pasando con su maestro, aquel que para él era tan importante, y le seguía desde lejos, lo miraba.
desde lejos, no se atrevía a estar cerca. Y dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Con aquellos, ¿quién eran ellos? Los que estaban, cierto, acusándolo, los que llevaban el tumulto de personas que llevaban a Jesús y estaban todos conglomerados para que Jesús llegara a este juicio. De alguna manera, la gente se había vuelto, cierto, porque estaba ya para ser sentenciado a muerte. Pero dice, una criada que al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Todos estaban ahí y asustados porque tomaron a Jesús. Y aquí, cierto, cuando lo llevan al sumo sacerdote, estaba con una acusación grave. Y esta acusación podía llevarlo a la muerte. Y todos los que estaban con él podían ser, cierto, también acusados. Aquí esta mujer reconoce que entre medio de todos, esa gente que estaba ahí calentándose y esperando qué pasaba con ese juicio, estaba Pedro. Y le dice, este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no lo conozco. No lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Otra persona lo reconoce. Empiezan, Pedro entre medio de toda esa multitud, empiezan a decirle, tú eres uno de ellos. Y él le dice, hombre, no lo soy. Y como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él porque es Galileo. O sea, ya empiezan como cada vez a aseverar esto y este otro ya está dando. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Sabes? En otra versión dice que maldijo. Que Pedro maldice por haberle dicho esto. Que Pedro se enoja, se enfurece y le dice, ¿qué estás diciendo? Y reclama y maldice, ¿cómo puedes decir esto? Y dice que cuando él, en la tercera vez que él está negando, escucha el gallo cantar. ¿Recuerda lo que dije cuando comenzamos? Que íbamos a hablar sobre un suceso que quizás muchos cuando vemos esto decimos, wow, ¿cómo pudo hacer esto Pedro? Y vamos a hablar de negar a Jesús. De negar a Jesús, que humanamente nosotros en nuestra carne es lo más común, negar a Jesús. Y él dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. El Señor sabía. Él le había dicho, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Cuando el gallo cantó, Jesús sabía que ya Pedro le había negado. No es que lo haya estado escuchando, pero escuchó cantar el gallo y miró a Pedro y sabía que ya había sucedido. Y dice que lo mira y Pedro se acordó de las palabras del Señor. ¿Saben? Muchas veces nosotros nos acordamos después que hemos cometido la falta. Después que nosotros, el Señor nos advierte, nos habla y nos dice algo y nosotros a veces como que no la consideramos, no pescamos esa palabra. Pero cuando estamos viviendo la situación decimos, wow, el Señor me lo dijo. Se cumplió como el Señor lo dijo. Y él se acordó de la palabra que le había dicho el Señor, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Wow. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Yo creo que si nosotros en un momento no somos tocados en lo profundo para comprender que podemos tener grandes deseos y todas las fuerzas, pero algo que hizo que Pedro llorara profundamente es saber
que aunque él quería hacerlo, estaba imposibilitado. Aunque quería hacer lo mejor para el Señor, en su carne jamás podría hacerlo. Aunque él quería agradar a Dios, en su carne no iba a poder hacerlo. Hay una debilidad humana y que por más que nosotros queremos servir a Dios, pero esta carne, esta fuerza humana, esta debilidad nos va a llevar a fallarle. Y hoy vamos a hablar de qué es negar a Jesús. Mateo 10:32, el Señor habla de esto y dice algo que es muy importante ahora tenerlo en mente para comprender que nuestras vidas puedan ser, cierto, como fue Pedro, tocadas porque después de eso Pedro nunca más lo negó. Pero no es que algo sucedió ese momento cuando él lloró amargamente. Cuando nosotros nos quebrantamos, cuando nosotros nos damos cuenta de cuán malos somos, cuán perversos, cómo podemos nosotros ser, cierto, fiables para Dios, cómo Dios pudo poner sus ojos en nosotros. Sucede algo. Ese quebranto, ese llanto, ese dolor que produce en el corazón de decir, Señor, quiero, pero no puedo. ¿Cómo lo hago? Eso es lo que sucedió. Y esto es lo que hace que en un momento este quebranto, este quiebre, provoque que el poder de Dios, como dice, se perfeccione en nuestra debilidad. El Señor le dice a Pablo, mi poder se perfecciona en tu debilidad, pero para que tú puedas darte cuenta y puedas ver mi poder en ti, tienes que reconocer que tú eres débil. Debes reconocer que eres débil. Cuando tú reconoces que eres débil, entonces Dios te dará la fuerza para vencer tu debilidad. Y mira, dice Mateo 10:32, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Wow, el Señor habla de los que van a negarle, pero también habla de los que van a confesarle. Pedro estaba en ese momento en que podía confesar y él decidió negar. Y dice que los que le confiesan son confesados en los cielos y los que le niegan serán negados. O sea, en los cielos no serás reconocido. Vamos a comprender un poco qué es negar, ¿cierto? ¿Qué es que alguien niegue a otro? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es negar? Decir que una cosa no es verdad, que no existe. También como sinónimo es tapar, esconder, excusarse, declinar y renunciar. También es negar a Dios cuando comenzamos a deslizarnos, cuando comenzamos a reclinar nuestra fuerza de servirle, cuando comenzamos a retroceder, cuando renunciamos a lo que nosotros profesamos. Cuando estudié en el instituto, nosotros estudiamos un ramo que se llama los evangelios comparados. Y en ese ramo teníamos que entender el contexto histórico en el cual Jesús aparece en escenario, ¿cierto? Ahí aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los discípulos contando en esos evangelios las hazañas del Señor.
pero también tenemos que conocer cuál era el contexto histórico cuando Jesús vino a hacer los milagros. Y cuando yo comencé a verlo, a mí me sucedió algo muy especial, porque yo leía la Biblia, empezaba con Mateo y aparece la genealogía y aparece esto, pero cuando empecé a estudiarlo, cuando estábamos estudiando y empezamos a ver contexto histórico, algo quebrantó mi corazón. Yo lloré mucho en la clase. Yo a veces estaba en las clases y lloraba. Los pastores me miraban. Yo creo que pensaban que venía con tantos problemas a la casa. Sí, era verdad, pero no era lo que me tenían ahí llorando. Era la palabra, que cuando comenzaba a escucharla y empezaba a entenderla, me provocaba un quebranto muy fuerte. ¿Y por qué? Porque cuando el Señor vino a la tierra, ¿cierto? Era en la situación política de la nación y la situación religiosa que estaba viviendo Israel, había todo un contexto histórico. Israel había sido antes, ¿cierto?, invadida por los griegos. El imperio de los griegos habían tomado fuerza, había hecho bastantes estragos, había mezclado la nación, el imperio había influenciado sobre ya los judíos, y ya también habían adoptado parte de la lengua, ¿cierto?, el arameo, habían adoptado lengua, y después viene, ¿cierto?, con los imperios que fueron de alguna manera tomando dominio sobre las naciones. Aparece después Roma, y Roma también va haciéndose fuerte, y decía que los jóvenes y los judíos que estaban naciendo de esta generación, cuando Jesús aparece en ese escenario, Jesús era parte de esa generación. Los jóvenes, los hombres iban creciendo y trataban algunos, ¿cierto?, de esconderse de la circuncisión, se avergonzaban de ser circuncidados, porque los judíos desde muy pequeños, los bebés todos los varones eran circuncidados. Ellos se metían a hacer gimnasia, ellos entraban a darle culto al cuerpo a través de la cultura, ¿cierto?, griega que endiosa al cuerpo. Y cuando los judíos querían entrar quizás a esos gimnasios, a esos lugares, querían ser parte, pero ellos, cuando les preguntaban, ellos negaban su circuncisión, porque ya casi se vestían como se vestían los griegos, los romanos, ya se ponían aquellas ropas y empezaron a adoptar la cultura que estaba predominando, y ellos estaban rechazando su nacionalidad y la circuncisión, que la circuncisión es el pacto, es lo que identifica a Israel, lo que identifica. Dios le dijo: todo varón debe ser circuncidado, y eso identificaba que eran del linaje de Abraham, y ellos se avergonzaban. Eso a mí me trajo, ¿cierto?, mucha tristeza, porque meditaba cómo avergonzarse de ser hijo de Dios, cómo avergonzarse de llevar, ¿cierto?, esta gran honra que Dios les haya dado, de tener el linaje escogido. Y yo decía: Señor, ¿cómo puede llegar esto? Y me quebrantaba, y pude entender, ¿cierto?, cómo me trajo al tiempo que estaba viviendo. Yo estaba trabajando, ya liderando con jóvenes, yo estaba trabajando y empecé a ver a la iglesia, empecé a ver al pueblo de Dios, a ese pueblo que yo empecé a crecer y empecé a desarrollarme dentro de una iglesia, y empecé a ver que muchos se avergonzaban de llamarse cristianos. Algunos escondían la Biblia, que no los vieran para llegar a la iglesia. Algunos
decían, no, yo voy porque es bonito, me gustan las canciones. Cuando les preguntaban, algunos decían porque iban porque les gustaba una chica, les gustaba cómo predicaban, o me siento bien cuando voy, pero en realidad como siempre diciendo, no soy cristiano, soy simpatizante, voy, me gusta, pero negaban. Empecé a ver que la iglesia, de alguna manera, estaba como entre medio de la gente, mirando a Jesús, pero no quería hacerse parte de él. Me trajo mucha tristeza. Y hoy día quiero compartirles, porque esto habló muy fuerte a mi corazón, porque yo estaba recién comenzando. Como ustedes saben, yo a los 4 años de comenzar a servir al Señor, me fui a estudiar al instituto. Y yo dije, Señor, no quiero negarte, no quiero avergonzarme, no quiero un día decir que no te conozco. Quizás podía decirlo, me di cuenta, podía hablarlo, decírselo, pero tenía temor de en un momento llegar a fallar. Y el Señor pudiera negarme cuando tenga que llegar cuando Él tenga que hablar de mí, digan, no, yo no la conozco. Empecé a ver que la iglesia, de alguna manera, necesita tener esta palabra abrazada, porque sin darnos cuenta podemos nosotros negar la existencia de Dios, negar el sacrificio de Cristo, negar la obra de Cristo en la cruz, por nuestra falta de fe, por nuestras acciones, por la manera en que nosotros manejamos los problemas, la manera en que nosotros nos conducimos, podemos negar a Cristo. Quiero hablar de lo fácil que es para nosotros negar al Señor y lo terrible que será después si lo hemos hecho y no nos arrepentimos. Si no hemos pedido perdón verdaderamente como Pedro, que en un momento lloró amargamente, negar al Señor. Si nosotros de pronto decimos, ya sí sé que no debí haber hecho esto, pero si no tenemos ese arrepentimiento, seguro que vamos a seguir en esa posición. Pedro lo hizo esa vez, pero después de eso no lo hizo nunca más. Si tú ves la historia de Pedro, Pedro fue azotado. Estos días hablaba con un chico, ¿cierto? Y me hablaba de que pasaba situaciones difíciles en su trabajo, que se sentía de pronto demasiado presionado, de pronto sentía que esa presión de pronto era injusta y que no sabía cómo hacer las cosas bien para que no recibir quizás tanto como tanta vara, ¿cierto? Pero yo le decía que recordara a Jesús. Él decía, yo me recordaba cuánto Jesús padeció por mí. Y yo le decía, si nosotros tenemos que aprender a no negar al Señor, si nosotros aprendemos a vivir y a padecer, y le hablaba de Pedro. Y le dije, mira, ¿sabes? Estaba en el libro Los Hechos y veía que Pedro lo tomaron porque él sanó a un cojo, a un paralítico. ¿Se acuerdan que ese que estaba en el templo y dice que él le dice, no tengo plata ni oro, y el cojo sale saltando, danzando y entra al templo? Lo toman y en lugar de decirle que bien, yo le decía lo peor son los religiosos, pero lo toman y le empiezan a preguntar por qué lo hiciste, en nombre de quién, por qué lo estás haciendo. Él le da un mensaje tremendo hablando y le dice de qué se sorprenden, como si nosotros hiciéramos algo, si esto es Jesús, y comienza a predicarle sobre Jesucristo. Y resulta que después lo toman y lo azotan y lo mandan de nuevo afuera, pero lo azotan, lo golpean.
y le ordenan que no lo vuelva a hacer. Y Pedro cuando sale, y esto es lo impresionante, Pedro sale y él, cuando está con el concilio, cuando está ahí frente a aquellos hombres que le están ya amenazando porque lo hace, él habla de Jesús sin temor y después lo golpean, lo azotan y le prohíben que lo haga, y él sale contento, él sale gozoso diciendo, wow, y eso le decía a él, hey, recuerda que padecer por Cristo es una honra. Él le dice, hey, ellos se sentían gozosos de poder padecer un poco, ¿cierto? Lo que Cristo padeció. Y eso es no negarle, eso es confirmar, eso es decir, hey, yo Jesús no lo voy a negar más. Ahí estamos viendo a Pedro que ya, ¿cierto? Después del tercer día, después de los 120 que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ya han pasado un poco tiempo, ¿cierto? Y vemos ahí que ya está predicando y ya no tiene temor aunque lo persigan. Tú lo sigues viendo, Pedro después encarcelado, Pedro lo llevan preso, a Pedro le ponen grilletes, a Pedro lo obligan a que no siga hablando, Pedro no deja de predicar y Pedro al final lo toman y lo crucifican, y él dice que quiere ser crucificado al revés. O sea, Pedro no negó nunca más a Jesús. Ese fue el día que pudo reconocer, y este arrepentimiento y esta situación que lo quebró, lo levantó, y desde ese día nunca más pudo volver a hacer lo mismo. A mí me impresiona personas que cometen una y otra vez la misma falta, y después son amonestadas, son corregidas, pero después de eso vuelven a hacerlo como si no les hubiesen dicho nada, como si no lo hubiesen hablado, y cometen la falta, y cada vez, aleluya, están negando a Cristo, están negando. ¿Por qué puede decir? No, ¿y por qué niego a Cristo cuando yo estoy desobedeciendo o no haciendo la obra que me están diciendo, me están enseñando, estoy siendo amonestado y vuelvo a cometer la misma falta? Es que cuando tú cometes la falta estás diciendo que tú estás imposibilitado a hacer algo bien, y estás diciendo es que no puedo hacerlo bien. Yo soy demasiado débil y me equivoco, y me voy a equivocar quizás ahora y muchas veces. Pero sí, nos vamos a equivocar. Pero en cada una de las cosas que nos equivocamos, cuando hay un quebrantamiento, un arrepentimiento, esa debilidad se te vuelve una fortaleza. Y te aseguro que nunca más nosotros no podemos, por eso es el camino a la perfección, por eso es el camino de ir cada día de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Por qué? Porque lo que hoy día yo no pude y me venció, yo voy a ir, yo voy a quebrarme como Pedro, me voy a avergonzar, me voy a humillar y voy a decir, Dios, con esto te he negado. Señor, aleluya, Señor, no quiero volver a hacerlo nunca más, no quiero nunca más. No es que simplemente me equivoqué, hice algo indebido, castíguenme. No, estoy diciendo, Dios, te he negado. Porque el Señor, aleluya, en la cruz del Calvario hizo todo para que nosotros pudiéramos responder y vencer todas nuestras debilidades. Vamos a ver algunas cosas que nos pueden hacer que podemos negar a Cristo. ¿Qué cosas? Creo que en cada uno de estos vas a ver que se refieren, ¿cierto?, a lo que somos nosotros. El juicio será mayor para los que de la gracia que los de la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando el Señor nos habla, dice que aquellos que están en la ley ya tienen un juicio, pero dice que aquellos que están en la gracia serán mayor el juicio. Dios está mirando
a la iglesia, y a veces miramos y decimos, bueno, el Señor allá en el Antiguo Testamento hizo esto también con nosotros, bueno, ellos también se equivocaron, nosotros también, y nos comparamos, pero el otro día decía que nosotros estamos en un pacto mayor, y eso significa que hay un mayor poder sobre nosotros para hacer las obras, como no la hicieron los antiguos, los del Antiguo Testamento, como ellos no pudieron hacerla, por cuanto no tenían, primero, ya no estaba restaurado, ¿cierto?, el hombre por medio de Jesucristo, porque Cristo restauró todas las cosas. Segundo, ¿por qué? Porque no habían recibido el Espíritu Santo, porque no habían sido libres del pecado. En cambio nosotros tenemos todo esto, o sea, ponte al lado de un sacerdote del Antiguo Testamento y lo que Dios ve en ti es un mayor nivel de santidad. ¿Por qué? Porque él era limpiado con la sangre de animales y de esa manera era perdonado. Pero más nosotros hemos sido limpiados con la sangre que el Cordero de Dios que quita el pecado. Dios no nos ve lavados, sino nos ve sin pecado. Hay una gran diferencia y por eso que el juicio de Dios será mayor si nosotros no entendemos. Nosotros que estamos en la gracia tenemos que aprender a ser cuidadosos con la gracia. A veces abusamos de esa gracia y eso es negar a Cristo. Hay algunos que hablan de que la gracia, no te preocupes, tú puedes hacer todo, porque el Señor dice que por gracia eres salvo, no tienes que hacer nada, así que lo que tú hagas ya estás perdonado, pero el Señor nos enseña el camino de la santidad. Dice, el que sea santo, santifíquese más cada día. El Señor nos habla de que vamos en un camino de perfección, ser perfecto porque vuestro Padre es perfecto. Por lo tanto, Dios está enseñándonos que lo que el hombre no puede, Dios puede hacernos a nosotros fuertes para hacerlo. Amén. Cuando nosotros negamos al Señor, cuando nos creemos dueños de nuestra vida y que podemos hacer lo que queramos, que nadie puede meterse en nuestras decisiones, en nuestros sentimientos, en lo que quiero, ¿cierto?, hacer, en cómo voy a organizar un viaje para mañana o preparar lo que voy a hacer este fin de semana, lo que voy a adquirir, un proyecto. Cuando nosotros nos sentimos dueños de nuestro futuro, dueño de lo que tenemos. Y eso, ¿cierto? Eso es, para Dios es soberbia. Porque Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, no tienes nada. No tienes nada, no te estás preparando, estás proyectando. Aquí está hablándole a aquel que dijo, alma mía, gózate, alégrate porque te ha ido súper bien. Vamos a hacer un mayor lugar para guardar más, almacenar todo lo que he tenido. Gózate y alégrate y pásalo bien. Y dice que escucha la voz que le dice, cierto, esta noche vienen por ti. Tú no eres dueño de nada. No eres dueño ni de tu vida, no eres dueño de lo que tienes. Si tú hoy día pudieras decir, no, yo tengo una casa, tengo un auto, mañana puede que esa casa desaparezca, puede que ese auto suceda algo. No tenemos nada. Hoy día podemos sentirnos dueños de todo y como Job al otro día no tenía nada. Puede venir Dios mandar, ¿cierto?, el Espíritu que viene, que lo envió y le autorizó, que vino a traer desastre, tragedia, ¿cierto? En un instante empezó a perder todo y le vino la gran ruina. Mejor es aprender a ser humildes, ¿cierto? Y a reconocer que no tenemos nada. Muchas veces a través de tomar decisiones, ¿cierto? Sin decir, Señor, tú deseas que haga esto, Señor, está en tus planes, Señor,
yo tengo este plan, quiero que tú me lo confirmes. Si esto no es tuyo, yo estoy dispuesto a cambiar absolutamente mi plan. Señor, si yo tengo listo y tengo hasta listo para firmar un contrato, pero si tú me dices que no es, yo vuelvo atrás, Señor. Yo doy mi paso atrás porque yo no me mando solo. Yo dependo de ti. Tú eres el Señor de mi vida. Cuando nosotros nos sentimos dueños, estamos diciéndole al Señor que no es nuestro Señor. Por eso cuando aceptamos al Señor decimos que lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso quiere decir que Él es el Señor. Eso tiene que ver con el Kyrios. Eso tiene que ver con un señorío. Por eso que dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el señorío de Cristo sobre nosotros es por encima de todos los señores. O sea, puede que tú tengas un señor en tu trabajo, puede que tengas pueda ser el señor en tu negocio, pero hay uno que está por encima de todo. Puede que el dinero sea un señor en la tierra, pero está por encima de todos los señores. Entonces, cuando tú lo recibes como Señor, le estás diciendo, tú eres ahora el dueño de mi vida. Yo andaré ahora en obediencia a tu señorío. Y esto a veces nosotros debemos examinarnos cuántas veces hacemos cosas. Y yo quiero enseñarles, están los hermanos de Gualañé, en Talca están muy bien enseñados, así que espero que ustedes ahora aprendan porque a veces no se enseñó bien. Y yo he podido ver que algunos, de pronto me entero que no están, que salieron, no sé, le hablaron a quien pidieron que por favor ore. Nosotros algunos dicen, pero ¿por qué tenemos que pedir permiso para salir? Y la verdad es que no es permiso, aun si fuese así es al Señor. Y el Señor puede decirnos si vamos o no vamos. ¿Qué le parece? ¿Cree usted eso? Pero no es eso. Nosotros no es que nosotros queremos enseñar a que nosotros debemos aprender a estar bajo el orden, bajo sujeción. Debemos reconocer autoridades, debemos reconocer que tenemos gente que ora por nosotros y que tiene cuidado de nosotros. Los pastores dicen que debemos velar por las ovejas y tenemos que tener cuidado de ellas, porque vamos a rendir cuentas, como quienes van a rendir cuentas de ellas. Entonces, si tú estás cuidando a un hijo y el hijo salió y después llegaste y no está, no tienes idea dónde fue, no te avisó, no te preguntó, entonces quiere decir que puede decir se manda solo y puede decir entonces cuál es su señorío, a quién se está sometiendo. Es importante y quiero que todos los hermanos, porque esto es para Gualañé y yo estoy enseñando con paciencia nuevamente para formar una iglesia en que crezca ordenadamente. Y esto es muy importante. Cuando nosotros no hablamos, no consultamos, cuando nosotros, y yo les digo a eso, es ser pastoreado, porque por eso es que hay pastores y hay ovejas. Y le hablaba a alguien, las ovejas no conocen el peligro. Las ovejas saben, las personas no. Las personas son soberbias, las personas son altivas y creen que no necesitan preguntarle a nadie, creen que saben manejar bien las cosas. Pero las ovejas del Señor son mansas y las ovejas del Señor se dejan pastorear. Preguntan, ¿está bien? Voy por aquí, para que el pastor se haga responsable. Si le dice ve y la oveja tiene que ir por pastos buenos, el pastor tiene que guiarlo por caminos para que le vaya bien. Y por eso que es importante. Así que si en un momento te has sentido de esta manera y que de pronto, como dice, cuando negamos que nos creemos dueños y de repente tomamos decisiones, no le consultamos a nadie, avisamos, voy a salir, y uno de repente se entera, salieron, no fueron a tal parte, ya, no tiene idea, nadie más que le avisó. Siempre yo le enseñé a mi hijo, tú no me puedes avisar que vas a ir
a jugar a la calle, me tienes que preguntar si puedes. Y después que me preguntes, tienes que esperar si te digo sí o no. Porque si tú estás preguntando, tienes que esperar que pueda ser un sí o un no. Porque a veces cuando viene la gente a preguntar, tiene todo el plan listo. Dicen, pastora, quiero que ore porque estoy lista por salir, estamos listos para ir a tal parte, ya tengo todo, y uno dice, bueno, ¿qué le voy a decir? Si el Señor te hubiese dicho en ese momento que no. Por eso es importante, siempre digo, pregunta antes, porque Dios debe estar metido antes de tu plan. No tienes que planear tú y después decirle a Dios que te bendiga. Eso no es estar bajo la voluntad de Dios. Es decirle a Dios, haz mi voluntad. Y eso es negar el señorío de Cristo. Y eso es negar a Cristo. Amén. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare morirá. Son míos. Por eso, cuando yo no me someto al señorío, cuando yo empiezo, participo, pero no estoy debajo, no consulto, no pregunto si está bien, puedo hablar con Dios, puedo buscarlo con la palabra, pero también tengo que entender que Dios puso pastores. Entonces yo tengo que acercarme, aunque yo pueda tener, a mí el Señor, un día yo estaba orando y le decía, Señor, dime si hago o no hago esto. Yo había tomado las cosas, me había ido a mi casa con mis hijos porque había sucedido un momento de violencia muy fuerte en mi casa. Agarré las cosas y me fui. Estaba en la casa de mi mamá. Mi mamá me dijo, está bien, hija, que hagas esto y ya quédate acá, sal adelante, no sigas con esto. Y yo dije, sí, es verdad, yo me voy a quedar, yo voy a dejar de seguir en este matrimonio que yo puedo comenzar a estar sola, si yo estoy recibiendo mucho maltrato. Entonces dije yo, ya no. Y empecé a ir a una iglesia que estaba cerca de la casa de mi mamá, que también era asamblea. Y el Señor ahí habló a mi corazón, me dijo que fuera a hablar con el pastor. Fue una palabra profética, vuelve al lugar de donde tú saliste, yo tengo una palabra. Entonces yo fui a hablar con el pastor y le dije, pastor, yo tenía decidido, había hablado con mi mamá se iba a quedar con él, yo tenía un solo hijo. Y yo queriendo servir a Dios, yo quería estar en la iglesia, yo quería seguir, Señor, yo te voy a servir, pero yo me voy a separar porque estoy viviendo esto y yo voy a dejar esto ahora, pero Señor, te voy a seguir sirviendo, todo está bien. Voy a hablar con el pastor y le digo, pastor, yo me fui de la casa, he recibido mucha violencia, maltrato, casi fui golpeada, no quiero que mi hijo vea esto, y yo decidí separarme, dejar esto. Pero el Señor me dijo que viniera a hablar con usted y que usted me iba a dar la palabra y que lo que usted me diga yo tengo que hacer. Porque podía haberme dicho el Señor ahí mismo en la casa, Clara, y el Espíritu Santo haber hablado a mí. Como muchas cosas, yo estaba recibiendo la palabra, Dios me hablaba, iba sanando mi corazón, me iba enseñando cosas, pero ahí me dijo, ve donde el pastor. ¿Y sabes lo que entendí? Porque le dije, Señor, ¿por qué no me lo dices tú? Porque tengo que ir a hablar con el pastor. Como hay gente que dice, no, si yo hablo con Dios y no necesito preguntarle, si uno habla con Dios no necesita, entonces ¿para qué Dios puso las autoridades? Dios las respeta, tú no tienes idea cómo Dios respeta a sus siervos. No tienes idea cómo Dios honra a los siervos. No le gusta que pasen por encima. Si Él los pone a Él, dice, a Él me los van a respetar. Y a quien yo ponga, si pongo un niño a Él, lo van a escuchar. ¿Sabes? Que cuando yo estoy frente al siervo, que el siervo aparentemente yo podía hacer, no ora mucho, ¿qué me va a hablar? Si él no lo veo ni siquiera, no es muy bueno para ayunar, no es bueno para la oración, ¿y qué me va a hablar? Quizás qué me va a decir, pero ¿sabe? El Señor me dijo que me iba a hablar a través de él. Y Dios me tenía debajo de él. Y él me dijo, vuelve a la casa
vuelve a donde está tu esposo. Yo llegué a mi casa, hice un bolso y comencé a traer todo. Mi mami salió la hija mía y me dijo, eres una tonta. No esperes que te vuelva a ayudar. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Cómo puedes estar tan tonta por un hombre? Y no. Yo no quería, pero Dios me dijo, vuelve. Mis planes eran otros, pero Dios me dijo, vuelve. Y yo volví aún llorando. Yo volví al lugar donde inclusive no me esperaron con gran alegría. Me dijeron, yo no te fui a buscar, ahora vas a aguantar. Y vas a tener que aguantar. Yo no te fui a buscar. Si volviste porque sabes que yo te voy a dar para comer y vas a tener que aguantar lo que yo soy. Él no entendía que yo volví porque Dios me dijo. No para aguantar eso. Era porque tenía que someterme a Dios. Porque Él era mi Señor. Porque yo declaré el señorío. Porque yo declaro y cada vez que levanto mis manos, Cristo es mi Señor. Si yo digo que Él es mi Señor, no puedo negar su señorío. Es lo que yo hago. ¿Cuándo más lo negamos? Cuando queremos hacer lo que nos parece. Y sabes, cuando nos aconsejan de parte de Dios y pasamos por alto los consejos. Cuando el Señor está ahí y dice, no hagas esto, basta de esto, y nos da la palabra, y nosotros ignoramos el consejo. No sé cuántas veces te han aconsejado y después tú sigues. A veces van a buscar un consejo. Necesito que me aconseje. Y tú le das el consejo, pues se van y vuelven a hacer lo mismo como si nunca le hubiesen dicho nada. O sea, ni tomaron en cuenta el consejo. Hace muy poco estuve ahí, estoy hablando de acá, de Guarañé, ustedes están ahí, y yo les dije, no haga más esto. Al día siguiente se hace. Y eso trajo una situación muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque no estuvo atento, porque está negando de escuchar el consejo. No quiero escuchar el consejo. Yo sé que estoy haciendo las cosas bien y Dios me conoce. Y hay gente que dice inclusive, Dios conoce mi corazón. Y hay gente que dice que no fue mi intención, pero cuando tú estás haciendo algo en lo cual tú estás afirmándote en ti mismo, cuando tú pasas por encima de lo que has aprendido, dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Es que yo pensé, es que yo dije esto porque yo dije que debería ser por esto, entonces, y te crees sabio en tu propia opinión. La palabra dice también en Proverbios que en la multitud de consejos está la sabiduría. O sea, yo puedo decir, esto debo hacer. Yo creo que es bueno que haga esto, pero voy a consultar. Y voy a consultar con un sabio, porque tú conoces, porque dice, tú conoces los sabios. Voy a consultar con un sabio. Tengo que reconocer que hay sabiduría de Dios en medio. La gente de Israel iban donde los ancianos. Los reyes iban a consultarle a los ancianos. Para no ser sabio en su propia opinión, porque si se equivocaban podía costar muy caro. ¿Sabes que un error te puede costar muy caro? ¿Sabes lo que significa para nosotros un error? No es un error. Nosotros le llamamos error. En el mundo la gente dice, no, me equivoqué, fue un error. ¿Sabes lo que se llama para Dios pecado? Y el pecado te trae muerte. El pecado te separa de Dios. Para Dios un error es pecado. Significa pecado es errar el blanco. Es no apuntar donde debo hacer.
Es no dar directo donde debe llegar la flecha. Eso significa pecado. Es como tomar la flecha y lanzarla y tiene que llegar directo al blanco. Pero si queda corrida, no llega justo al blanco, queda corrida. Eso se llama pecado. O sea, si hago yo alguna acción donde mi corazón se separa de Dios, es pecado. Estamos negando al Señor. Estamos negando a Cristo. Otro más. Cuando tenemos amigos o amigas, gente, cuando establecemos estos lazos, alianzas entre personas del mundo. Personas que no participan en el reino, personas que no están ni ahí con Dios. Pero a veces uno ve que se lleva muy bien, vamos, no, tengo un amigo, estamos jugando. Esta vez yo veía a un varón, me decía, me hizo un nuevo amigo, no, y ya llevo como 3 meses, es un buen amigo. Sí, un buen amigo, sí, estamos, desde que empezó a juntarse con él, decía la esposa, empezó a ir a jugar a la pelota. Pero sí, pero sanamente vamos, sí, pero no es cristiano, no es creyente. ¿Qué hace cuando se reúnen? ¿Para dónde lo empieza a llevar? ¿Qué comunión puede tener? Dice, vea la palabra, ¿cierto? Santiago 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera, cierto, ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? En otras palabras está diciendo que alianza, que puede unirse entre el aceite y el agua. ¿Los puedes unir? No. Segunda de Corintios, cuando hacemos alianza, cuando de repente queremos hacer un negocio, no, tengo un amigo que igual quiere hacer, dice que podemos hacer entre los dos este negocio, pero una persona del mundo. Una persona del mundo no tiene temor de Dios, así que si en un momento tú estás haciendo un negocio con él, seguramente te va a hacer transar algunas cosas. Va a ponerte en jaque frente a algunas cosas que para él son normales practicarlas. Segunda Corintios 6:14 dice, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. No. Aquí está también para muchos jóvenes que buscan amistades y son amigos del mundo y comienzan a acercarse a ellos, empiezan a negar a Cristo, empiezan a tener más comunión con la gente del mundo. Por eso muchos jóvenes empiezan bien en el Señor, pero terminan apartándose. ¿Por qué? Porque negaron a Cristo, porque comenzaron a compartir con gente del mundo y comenzaron a amar las cosas del mundo y comenzaron a entretenerse con ellos y negaron lo que decía al principio, se avergonzaron de Cristo, se avergonzaron de ser hijos de Dios, se avergonzaron de ser apartados por Dios, pero del mundo. Entonces quieren mezclarse con el mundo, se unen con amigos del mundo, van a cosas del mundo. Hay muchos inclusive que dicen, no, hay una actividad en el trabajo y es que tengo que ir, ¿ya? Y uno queda pensando, en realidad, ¿hasta dónde es el tengo que ir? A veces ese tengo que ir se convierte en llegar allá, en empezar a entretener, en que empezaron los canapés, empezaron los chistes, hay cosas de doble sentido, pero tengo que ir. El tengo que ir es porque es una responsabilidad por cuanto trabajo en el lugar y me la están demandando, pero cuando yo voy no dejo de dejar de ser la luz y que no pueda haber comunión. O sea, estoy ahí y de pronto no hay nada que me pueda mezclar con ellos. Puedo estar con ellos, pero no participo como ellos
cierto, participan de una fiesta, de una actividad. Entonces eso me hace estar ahí, pero no negar a Cristo. Estar en el mundo y no negar a Cristo. Estar en el trabajo y no negar a Cristo. Por mi lenguaje, por mis conversaciones, por la manera en que yo trato a los demás, no estoy negando a Cristo. Pero si yo estoy en la iglesia y cuando estoy con la gente en el mundo, con mis colegas, con mis compañeros, yo estoy igual que ellos, estoy negando. Tú no tienes que decir no lo conozco. Tus obras están diciendo no lo conozco. ¿Sabes por qué miraban a Pedro? Porque en otro evangelio dice porque te vistes como él, porque hablas como él. Porque Pedro estuvo 3 años con Jesús, que empezó a tomar casi la identidad, el carácter. Y cuando lo empiezan a ver, le dice, tú eres como uno de ellos, porque te pareces a él, porque hablas como él. Porque aunque estaba con todos, el resto se da cuenta que tú eres uno de ellos. Aunque tú trates de mezclarte, el diablo sabe que tú eres uno de ellos. Pero el diablo va a tratar de ver. Así que tú eres uno de ellos y va a ver que tus actos, tus obras, cuando alguien va, a preguntarte, a lo mejor no te va a decir eres cristiano, pero te va a ofrecer algo, te va a contar un chiste y va a ver cuán de cristiano eres, cuánto realmente eres verdadero. Eso hace que donde tú estás, tú no niegas. Y si tú no lo niegas, Él tampoco te negará. Si tú no te avergüenzas de Él, Él no se avergonzará de ti. Él dará testimonio de que eres hijo de Dios. Y Él hablará de ti como tú hablas de Él por tus obras. Aleluya. Dice 2 Corintios, no os unáis a yugo desigual con los incrédulos. Deuteronomio 7:3 dice, no emparentarás con ellas. No vas a hacer alianzas, no vas a empezar a hacer amistades, no vas a empezar a noviar, no vas a empezar a pololear, no vas a empezar a hacer lo que el resto hace, no vas a emparentarte, no vas a tratar de hacerte de compadre. Mira, voy a presentar a mi hijo, pero el jefe es buena persona, le voy a pedir si es testigo. Y el jefe ni siquiera conoce al Señor. No emparentarás con ella, ni darás tu hija ni a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. O sea, no vas a hacer esta alianza porque cuando tú lo haces, niegas a Dios. Estás diciendo, no me importa. Rechazo el linaje para unirme a algo que está rechazado por Dios. Si tú eres un joven que ya ha sido apartado por Dios, lavado por la sangre, y comenzaste a meterte con una joven que es del mundo, ella no ha sido lavada, para Dios está aún en pecado, aún pertenece a los que están destituidos de Dios, y tú dices, me importa un comino que Dios me haya limpiado, me haya apartado, me haya puesto en el lugar de excelencia, de honra. Yo voy a buscar allá lo que está perdido. Yo quiero recoger de eso. Eso es negar a Dios. Eso es negar la obra que Cristo hizo en ti y es negar lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dice, porque desviará tu hijo en pos de mí y servirá a otros dioses. A veces nos juntamos con familias que no son creyentes. Hay muchos hermanos y hermanas que dicen, no, necesito cobertura porque voy a ver a la casa de mi hermana, voy a estar allá el fin de semana, mi hija va a pasar allá el verano, y resulta que allá nadie habla del Señor. Y mandas a tu hija, mandas a tus hijos a lugares donde realmente ellos no conocen al Señor. Vas a pasar una semana, vas a pasar las fiestas con gente
que es del mundo, es que es mi familia. Pero el Señor dice, ellos van a apartar el corazón de Dios a tus hijos. Por ir allá y estar con el primo, estar allá y el primo hace otras cosas y después llega con costumbres que el primo hace. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y los destruirá. Cuando no queremos responsabilizarnos del legado que tenemos cuando Dios nos ha llamado. Cuando somos ahí tibios, cuando no queremos asumir todo lo que Dios nos demanda como hijos de Dios, que debemos orar, que debemos leer la palabra, que debemos aprender, ¿cierto?, una vida espiritual, una práctica, que debemos mantenernos en oración. Dice Jesús, dijo, continuamente orad sin cesar. Cuando no queremos comprometernos con esa cruz. Cuando no queremos negarnos, cuando las situaciones de pronto vienen a tocar nuestra carne. Cuando de repente reaccionamos y decimos, bueno, es que igual me cuesta. No, es que igual ando medio idiota hoy día. Y no nos negamos. Cuando hacemos cosas que no son agradables y no queremos cambiarlas. En la carne, cuando tenemos una vida carnal, un lenguaje en el cual Dios nos demanda. Y cuando no hacemos lo que Dios nos ha enseñado, es negar a Cristo. Y Él dice, si tú me negares, yo te negaré. Pero si tú no me negases, y tú me confesases, no es estar diciendo todo el tiempo, sí, yo creo en Jesús, sí, Jesús, yo te confieso. No, es que mis obras niegan o mis obras glorifican a Cristo. Negar al Señor es ignorar su dolor en la cruz. Negar al Señor es menospreciar su sacrificio. Es pasar por alto como si realmente todo lo que Él hizo no tiene ningún objetivo porque yo sigo siendo la misma. Es pisotear la sangre de Cristo. Y el Señor dice, si tú me niegas, yo te negaré. Pero si tú me confiesas, a veces negamos a Dios por estar buscando en otras cosas lo que Dios nos ha prometido darnos. Pero como se demora en llegar, la vamos a buscar en otra manera. A veces vamos a buscar, a veces siendo creyentes, vamos a buscar en otras cosas. Aún hay creyentes que aún siguen creyendo y siguen buscando a través del tarot, a través de gente que les pueda ver la suerte, a través de prácticas que le vayan y le limpien, que vayan a limpiar la casa. Y uno dice, bueno, ¿por qué niegas a Cristo? ¿No eres un creyente? ¿No eres un cristiano? Hebreos 10:29, y termino con esto. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Oh, mira lo que está diciendo. ¿Cuánto más? Si nosotros le negásemos, qué bueno es la gracia del Señor. Porque yo no sé dónde estaría. Como le dije, hay situaciones en las cuales tomé decisiones sola. Recuerdo que un día tomé una decisión sola y yo renuncié a mi cargo. Era líder de jóvenes y veía que los jóvenes eran
tan inmaduros, los citaba, no buscaban a Dios. Yo decía, ¿para qué quiero estar liderando en una iglesia jóvenes que son peores que el mundo? Así de arrogante. Y dije, hice una carta, la firmé y le dije, pastor, aquí está mi renuncia, igual que en el mundo. En el mundo se renuncia, en el reino no se renuncia. Recuerde que negar es volver atrás, es claudicar. Y yo le dije, aquí está mi renuncia. Yo no me daba cuenta, yo voy a seguir sirviendo a Dios, pero no voy a estar trabajando con esta gente. No me daba cuenta que lo que estaba haciendo era negar a Cristo. Era negar de lo que Él me estaba mandando hacer. Él me tenía cargo de ahí y aunque como fuese, yo debía responder. Y recuerdo que le dije, me voy, Señor, voy a volver a los cultos, pero ya no voy a estar metida aquí en ningún liderazgo. Así que de atrás nomás y voy a estar sirviéndote, Señor, pero en realidad, el Señor me había puesto y yo debía aprender a obedecer. Yo no puedo decirle hasta aquí llego. Yo no puedo hacer una renuncia porque estaría negando porque Él nunca me negó. Él llegó hasta el final en la cruz. Él avanzó y cuando no tenía más fuerza, cayó de rodillas, se volvió a levantar, lo azotaban y siguió hasta el final. Él dijo, no te voy a negar, yo voy a llegar por ti. Y recuerdo que el Señor comenzó a hacer, tú me niegas, yo voy a negarte. Y empecé a vivir un tiempo muy fuerte, muy difícil. Empecé a caer en un estado de depresión como nunca. Yo ni siquiera probaba, me gustaba el cigarro. Comencé a comprar cigarro a escondida. Y comencé a fumar, comencé una desesperación terrible, pero era porque el Señor estaba diciendo, tú me negaste. Te voy a enseñar. Yo creo que me pasó lo que Pedro después lloraba amargamente. Cuando él me encontré con su mirada, caí de rodillas y le dije, nunca más lo haré. Nunca más voy a abandonar, nunca más voy a volver atrás, nunca más voy a reclamar, aunque la gente, aunque todo lo que yo, nunca más voy a reclamar, Señor. Lloré tanto que cuando me levanté sentí que nuevamente el peso, la gloria de Dios vino. Volví a la iglesia, me sentaba en la última banca y yo le decía, Señor, yo no quiero tener ningún cargo, solo quiero servirte. No quiero volver a negarte. Y el Señor me devolvió todo el liderazgo que había renunciado. Cuando me lo entrega, me dice el pastor, piénselo. El Señor me dijo ayer que tenía que volver a entregarle, pero quiero que lo piense. No me responda de inmediato. Seguramente el pastor dijo, me va a decir que no y era irrevocable, es tan soberbia esta mujer. Pero cuando él me dice pienso, le dije, no, yo no tengo que pensarlo. El Señor ya me habló. Yo tomo esto y voy a seguir con esto hasta el final. No sé cuántas cosas han pasado y quiero que por un momento cierres tus ojos y ahí pienses, ¿cuántas veces te habré negado, Señor? ¿Cuántas veces ha dicho quizás los demonios, si ese es uno de ellos, mira lo que está haciendo? Yo he dicho, no, lo conozco. Señor, Pedro lloró amargamente. Pedro lloró porque te había negado. Le dolió en lo profundo de su corazón. En nuestras debilidades, Señor, te negaremos, no 3 veces, te hemos negado siempre. Más ayúdanos, Señor.
Mas, Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Queremos ser fuertes, Señor, y cuando tengamos que estar en medio de la prueba, en medio, Señor, cuando tengamos que tomar la decisión, nos acordemos que no podemos negarte porque tú nos negarás. Señor, yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos y sé que hoy estás trayendo, Señor, un tiempo de arrepentimiento y vas a fortalecer todas las áreas débiles. Y aquellos, Señor, que, aleluya, llegaron a ser débiles y fallaron, hoy día pueden estar delante de tu presencia, llorando como Pedro. No te quiero fallar, no te quiero negar. En mi naturaleza te negaré. Haz de mí un hombre, una mujer fuerte. Porque si no te niego, yo quiero tu aprobación, quiero tu respaldo, quiero caminar y que tú digas, este es mi hijo. Y que tú no me niegues delante de los ángeles, que tú me confieses delante de los demonios, para que cuando ellos vengan, cuando ellos quieran venir a atacarme, tú puedas decirle, este es mi hijo. Y tú me confieses delante del Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, Dios les bendice.